Habíamos dicho que el torque es el efecto rotacional que genera una fuerza cuando se aplica sobre una barra, ¿cierto? Entonces, si a esta barra nosotros le aplicamos una fuerza, entonces esa fuerza hace, si es que la barra tiene un punto fijo, ¿no? Entonces hace que la barra gire con respecto a ese punto fijo, ¿cierto? Entonces íbamos a generar un torque. Que ese torque entonces podría estar o se podría dar en el sentido de las manecillas del reloj o contrario a las manecillas del reloj. Entonces, que si era con respecto a las manecillas del reloj, este torque iba a ser negativo. Pero si la barra gira en el sentido contrario, el torque lo consideramos positivo. Además dijimos que cuando una fuerza se aplica, es la fuerza que se está aplicando, que cuando la fuerza se aplica sobre la barra, en un ángulo o en un ángulo que no sea de 90 grados, entonces la componente que genera torque es la componente que sea perpendicular a la barra. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que una fuerza que se aplique en forma paralela a la barra no va a generar torque. ¿Ok? Si yo a esta barra le aplico una fuerza en este sentido, le aplicamos una fuerza en este sentido, la barra no va a girar. Podría tratar de desplazarse, ¿cierto? Ella podría tratar de desplazarse la barra. Bueno, si tenemos un punto fijo tampoco sería muy fácil de desplazar. Pero esta fuerza no va a hacer que la barra gire. Necesariamente tendríamos que tener una fuerza perpendicular. Entonces también dijimos que si se ejerce una fuerza en este sentido, entonces esa fuerza iba a tener una componente que es la perpendicular y es la que siempre tenemos que tratar de hallar. ¿Cuál es la componente perpendicular? ¿Ok? De acuerdo al ángulo que nosotros tengamos, pues vamos a tener que aplicar senos o vamos a tener que aplicar cosenos para poder hallar esa componente. ¿Sí? Dijimos que en este caso, si en este caso el ángulo que me están dando es este de acá, entonces para este ángulo esta componente es la opuesta. Por lo tanto, en ese caso aplicaríamos seno del ángulo. ¿Ok? Pero voy a poner otro ejemplo. Si el ángulo que me están dando es este de acá, este ángulo beta, entonces igual la componente perpendicular es esta, pero en este caso tendríamos que aplicar coseno del ángulo beta. ¿Ok? Vuelvo y repito para poder hallar la componente. En ese caso, nosotros decíamos que el torque se tenía que calcular como la fuerza multiplicada por la posición en el lugar donde se aplica esa fuerza, pero con su componente perpendicular. ¿Ok? Recordamos que este símbolo me indicaba perpendicularidad. ¿Ok? Y esa perpendicularidad va a implicar que yo tenga que aplicar o seno o tenga que aplicar coseno de acuerdo al, al ángulo donde se está expresando. ¿Ok? Bueno. También dijimos que cuando una barra está en equilibrio rotacional, significa que la sumatoria de torques es igual a cero. ¿Ok? Si hay equilibrio rotacional es porque la sumatoria de torques
tiene que ser 0. En el siguiente ejemplo, vamos a ver qué fuerza tendríamos que aplicar o en qué ángulo tendríamos que aplicar una fuerza para que efectivamente la barra se encuentre en equilibrio. Entonces, supongamos que tenemos esta situación. ¿Ok? Tenemos una barra que gira con respecto a este punto. ¿Ok? Y me dicen que tengo una fuerza. Bueno, una fuerza en este sentido, llamémoslo una fuerza 1, y que se va a aplicar una fuerza 2 que está en este sentido. ¿Ok? Además, me dicen que el ángulo que se genera entre la fuerza y la perpendicular es de 20 grados. No sé si alcanzan a ver el 20 ahí. ¿Sí lo ven o está muy pequeño? No se ve claramente. Listo, hagámoslo. Esto aquí es de 20 grados. ¿Se nota mejor ahí? Sí, 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 señor. Listo. Además, esta distancia, digamos que es de 30 centímetros. Aquí la distancia es de 40 centímetros. ¿Listo? La fuerza 1 es de 45 newtons y la fuerza 2 es de 35 newtons. ¿Listo? Entonces tenemos que hallar el ángulo en el que se tiene que aplicar esta fuerza. ¿Listo? Para este caso, digamos que yo he colocado el ángulo acá, a diferencia de cómo está este ángulo de acá. ¿Por qué lo coloqué? Este ángulo que yo quiero hallar, ¿por qué lo coloco de esa forma? Porque resulta que nosotros cuando hablamos de la componente perpendicular, los ángulos que me va a arrojar la calculadora siempre van a estar con respecto a la horizontal. ¿Ok? Siempre la calculadora arroja resultados con respecto a la horizontal. O los ángulos en general se expresan con respecto a la horizontal. ¿Listo? Por eso es que yo debo colocar el ángulo es con respecto al eje X y no con respecto al eje Y. ¿Ok? A pesar de que este dato me lo están suministrando con respecto al eje Y. Como vamos a plantear esto, lo que tenemos que decir es que la sumatoria de estos dos torques son iguales a 0. Si la sumatoria es igual a 0 es porque los dos torques tienen el mismo valor. ¿Ok? O sea que el torque generado por la fuerza 1 tiene que ser igual al torque generado por la fuerza 2. ¿Ok? ¿Para qué? Para que esa sumatoria me dé igual a 0. ¿Listo? Habíamos dicho también que, pues, como la fórmula de torque es igual a fuerza por distancia por su componente perpendicular, entonces esto iba a tener unos signos, pero que esos signos los íbamos a dar de acuerdo a dos, o mejor, utilizando uno de los dos criterios. O determinamos el signo por el sentido de la rotación, o el signo lo damos sencillamente por las componentes que tienen esos elementos, es decir, la fuerza y el desplazamiento. Pero utilizamos uno de los dos criterios, no los dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si sencillamente vamos colocando signos de acuerdo al sentido de rotación, diríamos que
la rotación de esta fuerza va en este sentido, por lo tanto esa rotación es negativa, mientras que esta fuerza hace girar en este sentido, por lo tanto este torque sería positivo. ¿Ok? De ahí es donde viene que la suma de ellos dos me tiene que dar 0, porque uno es positivo y el otro es negativo. ¿Listo? Estamos diciendo entonces que torque 1, perdón, el torque 2, que es el positivo, y menos el torque 1, tienen que dar 0. ¿Ok? Entonces, sencillamente vamos reemplazando. Del torque 2 tendríamos fuerza, que son 35, multiplicado por la distancia, que son 40 centímetros, los podemos escribir como 0.40, y la componente que es perpendicular a esa fuerza sería esta de acá. Entonces, como el ángulo o esta componente es opuesta al ángulo, corresponde al coseno, por el coseno del ángulo alfa, menos el torque 1, que sería fuerza, que serían 45, multiplicado por la distancia, que son 0.3 metros, multiplicado, en este caso, la componente perpendicular es la adyacente, perdón, aquí la componente es la opuesta, por lo tanto es con seno. Y aquí la componente es la adyacente, por lo tanto es con coseno de 20 grados. Y esto nos tiene que dar 0. Aquí es solamente despejar para hallar este ángulo. Por lo tanto, es todo esto que está restando pasaría al otro lado positivo, y esto que multiplica pasaría a dividir. Por lo tanto, tendríamos que seno del ángulo alfa es igual a 45 multiplicado por 0,3 por el coseno de 20 grados, todo sobre 35 por 0.4. Con lo que necesitamos hallar es alfa, todavía tenemos que pasar el seno, y recordamos que eso pasa como seno a la menos 1, ¿cierto? O sea que de una vez podemos escribir todo como que el ángulo alfa es igual a seno a la menos 1 de toda esta expresión. Y eso sí lo hacemos en una sola operación. ¿Qué ángulo les da a ustedes? $64.98. Sí, por redondeo, sí señora. 64.